Bendiciones a todos los hermanos, hermanas, un día más. Sean bienvenidos a el programa Un Consejo de Dios. Hoy vamos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 18, vamos a ver del versículo 9 hasta el 15. Repito, Génesis 18, del 9 al 15. Dice la palabra lo siguiente. Después le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. Y se rió Sara para sus adentros, pensando: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahvé dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que te dará luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces Sara tuvo miedo y negó, diciendo: no me reí. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. El pasaje que estamos viendo hoy nos relata la promesa de su hijo, o el nacimiento, la promesa del nacimiento de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y el texto que hemos leído en concreto es cuando los ángeles visitan a Abraham cuando estaba en el desierto, en la tienda, cuando luego posteriormente se dirigen a Sodoma. Entonces vemos ahí como tenemos una enseñanza de parte del Señor muy hermosa que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con lo que es importante en nuestras vidas, con la fe. Si volvemos a leer el texto, en el verso 10 le dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Vemos como en el verso 12: y se rió Sara para sus adentros. Porque si vemos el versículo 11, nos narra la palabra diciendo: Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. O sea, todos sabemos que, hablando de forma médica, una mujer que no tiene el periodo no puede quedarse embarazada, puesto que ya no ovula, y una cantidad de cadena de acontecimientos que provoca el embarazo de una mujer. Pero vemos aquí la mano de Dios, porque vemos tres cosas en el versículo 11. Que Abraham y Sara ya eran viejos. ¿Qué nos da a entender la palabra con eso de que eran viejos? Quizás nos está diciendo la palabra que ya no tenían edad para cuidar a un niño pequeño, que ya tendría toda clase de achaques, de dolencias para cuidar a un niño. Abraham en esta época tenía 75 años, su mujer algo menos, y nos dice la palabra, eran viejos, y luego dice de edad avanzada, dándonos a entender también una edad que ya no tiene tiempo, digamos, para cuidar niños por su carácter o por su forma de ser o por los achaques. Y además dice: y a Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. Además de todo eso, ya Sara no tenía el periodo. Pero vemos aquí la mano de Dios, porque si nos vamos al versículo 21 del libro de Génesis, donde nos narra el nacimiento de Isaac, dice el verso 1 del capítulo 21: visitó Yahvé a Sara como había dicho,
como hemos leído en el capítulo 18. E hizo Yahvé con Sara como le había prometido. Dice el verso 2, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Al hijo que le nació y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Circuncidó a Abraham a su hijo a los 8 días, como Dios le había mandado. Tenía Abraham 100 años cuando nació su hijo Isaac. Figúrate, al cabo de 2 capítulos, vemos cómo ha pasado ese año y la risa de Sara se la tuvo que tragar, ¿verdad? Lo que nos dice el verso 12 del capítulo 18, y se rió Sara para sus adentros. Y yo quiero que meditemos hoy en esta porción de la santa y bendita palabra de Dios, en la que todos y cada uno de nosotros nos hemos reído internamente muchas veces de alguna palabra que nos han dado, de alguna palabra profética que nos han dado, de algún sueño que nos han revelado, de alguna orden que nos han dado, en el sentido que tiene que ver con las cosas de Dios. Nos hemos reído cuando a lo mejor nos han dicho, tú harás esto, tú harás lo otro, y te lo digo de parte del Señor, si te lo ha dicho tu pastor o tu pastora o algún líder de tu iglesia. Y tú puedes entender como Sara, que ya no tenía el periodo. Posiblemente Sara tendría 90 años cuando quedó embarazada. Vemos ahí la mano poderosa de Dios en el embarazo de Sara. Vemos cómo Sara era afligida porque es el otro hijo que tuvo Abraham con Agar, Ismael. Agar se reía de ella, la menospreciaba, se burlaba, la ignoraba, y Dios era conocedor de eso. Por eso quiero decirte en este día que el Señor tiene para ti cosas hermosas, importantes, que lo que el Señor hará contigo no tienes que preocuparte, no tienes que darle vueltas pensando cómo será o cómo dejará de ser. Solamente Dios tiene la última palabra para todo. Solamente Dios sabe qué es lo que tú necesitas en la forma, en la manera. No te rías cuando te den una palabra profética en tu vida. No te rías cuando oren por ti, cuando pongan las manos sobre ti, o sobre tu esposo o sobre tu esposa junto contigo, y profeticen un ministerio, y profeticen grandes cosas para tu vida. No te rías de eso, porque la voluntad de Dios estará detrás de todo eso. La palabra de Dios estará detrás de todo eso. Acuérdate de lo que hemos leído en esta hora. Como en el versículo 11 nos lo dice, Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. Agárrate al versículo 14 del capítulo 18 de Génesis. ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Pero sigue él diciendo la segunda parte, al tiempo señalado volveré a ti. Y para entonces Sara tendrá un hijo, pero al tiempo señalado. El tiempo no lo marca Dios. El tiempo lo marca Dios. El tiempo lo marca Dios. Igual que nuestra vida lo marca Dios. Estamos en sus manos, estamos en su voluntad. Pero quédate con esto tan importante, que Sara se rió, pero al cabo de un año tuvo un hijo, como le fue profetizado, no una hija, sino un hijo además. Isaac, el padre de Jacob, el abuelo de todos los descendientes de las tribus de Israel, de Judá, de Benjamín, de Zabulón, de Aser, de Dan, de Neftalí, de Gad, etcétera, etcétera. Tienes que vivir con fe. Tienes que vivir sabiendo, creyendo que el Señor en su momento lo hará todo hermoso. Acuérdate
Acuérdate de Sara, que ya vieja, sin periodo, que para los hombres esto es increíble, que para los hombres esto no tiene sentido. Sin embargo, Dios lo que prometió lo cumplió. En su momento, como dice la palabra, el verso 14. Al tiempo señalado. Dios tiene un tiempo señalado para todas las cosas en nuestras vidas. Dios sabe cómo y cuándo tiene que hacer las cosas. Pero agárrate a sus promesas, agárrate a su palabra, porque su palabra no cambia, su palabra permanece fiel. Igual que se lo prometió a Sara, te lo puede prometer a ti y a tantos hijos de Dios. Quédate con esta palabra en este día. No seas como Sara y te rías. Agárrate a Él. Dios te bendiga y te guarde. Te espero mañana. Si quieres, puedes escribirme a la cuenta de correo unconsejodedios@hotmail.com o puedes oír estos y todos los devocionales en mi canal de YouTube, Un Consejo de Dios. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la Iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.